Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 76 del tratado de Baba Batra. Habíamos visto en la Mishnah cómo adquirir un barco. Y de ahí empezamos a entrar en 3 páginas de Agará, muchas cosas basadas en sabios que subieron en barcos y vieron cosas. Volvemos entonces ahora a la tierra, a lo práctico, a el hecho de adquirir un barco. Dice así, Itmar, así fue dicho. Sefina, que le vende un barco a su compañero. Rabamar, que van, Shemashach, Kol Shehu, Kana. Shmuel Amar, lo Kana, Sheyimshoch, et Kula. Hemos visto y hemos aprendido en capítulos anteriores que para tomar posesión de algo hace falta hacer un acto que se llama el Kinyan. Entonces nos dice así. Rab dice, en el momento en el que yo tiro del barco y se mueve un poquito, ya lo adquirí. Medio tefaj, dice aquí, ¿sí? Medio puño. Shmuel dice, no, tienes que tirarlo entero. Explican los comentaristas qué quiere decir, que si el principio del barco está aquí y el final está aquí, tengo que tirar de manera que el final del barco esté donde estaba el principio y el principio avanzó una distancia. Bien, es decir, que la punta del barco, la parte de atrás del barco termine donde estaba la punta del barco cuando empecé a tirar de él. Esa es, tienes que tirar todo de él. Ahora, lema, pregunta Gemara, digamos que esta discusión, que Tanae, es la misma discusión que existe entre los Tanaim, que Sad, ¿cómo es esto? Perdón, que Sad de Mesira. ¿Cuál es la discusión de estos Tanaim? La discusión de los Tanaim es acerca de cómo se hace exactamente este Kinyan Mesira. Adquirir un objeto a través de una Mesira. ¿Qué es Mesira? Cuando yo paso algo a alguien. Dice, Ahaz, agarra el coné, el que adquiere, cuando le dice el vendedor. Le dice, ve y toma eso. Betalfa, por ejemplo. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de hacer Kinyan Mesirá de un animal. ¿Ven? El ejemplo que trae la Gemara. Entonces, ¿qué? Dice, Ahaz Betalfa agarró las patas del animal. Bishara, es decir, en su cabello, por ejemplo, de un caballo, le coge de la crin del caballo y tira de él. Beujaf shealea, en la silla de montar. Bishlif shealea, en la carga que está atada sobre ella. Bifrumbeya, es decir, ¿cómo se llama lo que se pone en la boca para esto? Sí, pero no en francés. Me va a salir la palabra. Me va a salir la palabra. Bueno, la cincha, lo busqué, no me salió. La cincha, es decir, aquello donde van las riendas del caballo, que el caballo lo tiene metido en la boca, bien, Bezrumbaya, Shebepija, Bezug, Shebetzabara, es decir, en el cencerro, en la campanita que tiene en su cuello, que nada, es decir, si tiró de todo eso, adquiere el animal. Quetzad, de Meshija. Ahora, ¿cómo se adquiere un animal a través de Meshija? Entonces, esto que hemos dicho ahora mismo no tira de ello. Perdón, dije solamente Ahaz. Lo agarró. Si lo agarro, adquiero. Eso es Mesira. ¿Qué es Meshija? ¿Qué es tirar para adquirir? Corela, Behiba, llama al animal, le dice ven, ven, y el animal viene. O Sheikisha, porque le dio una palmadita al animal, o un golpe con un palo, con el palo para dirigir al animal. Verasta y corrió y se escapó de él. Yevan she'akra yad barregel, en el momento en el que el animal levanta la pata delantera y la pata trasera, yad barregel, que nada, el animal queda adquirido. Rabiajai, de hambrele, Rabiaja, Omer. Rabiajai, y hay quien dice que fue Rabiaja, dice, Ashetehalech melocomata. Es decir, hasta que no mueva sus 4 patas,
no se llama que la adquirió. Lema, Rab de Amar. Entonces, digamos ahora, con respecto a este barco que nosotros estábamos viendo, digamos que Rab dice que Tanakama explica como el primer sabio de esta veraita que la Meshijá es suficiente con que mueva la parte delantera y la parte trasera. Un poquito. Ushmuel de Amar, que rabiaja. Y Shmuel dice como rabiaja que tiene que moverse entero. Amar, Rab te va a decir, Rab, la Gemara rechaza eso. Te va a decir, Ana de hambre, afilu le rabiaja. Dice, lo que yo digo también va según la opinión de Rabiaja. Acá, en lo que ama Rabiaja, hasta aquí no dijo Rabiaja que tiene que moverse en las cuatro patas. El ave vale jaim sobre un ser vivo. Daf al gab de Akra Yad Regel, que a pesar de que movió la pata delantera y la trasera, Beduchta Kaima, todavía Gufa Bema o Medbin como el cuerpo del animal sigue en su mismo lugar y no se movió totalmente hasta que no mueva las cuatro patas. A Balsefina, pero el barco que van de nada va, furta, nada la cula. En el momento en el que yo muevo un poquito del barco, ya lo moví todo, porque va todo junto. ¿Sí? Ushmuel Amar, Ishmuel que dice, Ana de hambre, afilu, que Tanakama, dijo, lo que yo dije, también se puede entender según la opinión de Tanakama. ¿Por qué? Atkan lo que amar Tanakama, ahora que dijo Tanakama que basta con que mueva la pata delantera y la trasera, Ela de Baale Jaim, lo dijo solamente para los seres vivos, de que van de Meakra Yad Regel, porque en el momento en el que mueve la pata delantera y trasera de un mismo lado, Idach le Mekar Kaima. Entonces también la pata delantera y trasera del otro lado ya se van a mover. Aval se fina, pero el barco, y Mashiach le acula, in. Y pero ahí el barco, si lo movía entero, entonces sí, pero si no lo movía entero, entonces no se llama que le hice, no se considera Meshijá, no se considera que lo desplacé. Pregunta la Gemara. Lema, digamos entonces que la discusión entre Rabbi Shmuel y Hane Tanae es como la de estos dos otros Tanaim. De Tania, tenemos una veraita. Sefina Niknet Meshijá. Un barco, ¿cómo se adquiere? Por Meshijá, tirando de él. Rabbi Natan Omer, Sefina ve Otiyot Niknot Meshijá. Es decir, Rabbi Natan dice un barco y Otiyot, ¿qué es Otiyot? Las letras de un documento. Vamos a decir, el documento. Niknot be Meshicha, se adquieren también por Meshicha, Ubeshtar, o con un documento. Otiyot, Mandekar, Shemayhu, pero el Tanakama lo libera al Mejidat Shtar. El primer sabio que habla en la Beraita no habla de este documento. ¿De dónde lo sacaste? Dice Hasune, es verdad. Dice la Gemara, es verdad. Hasune Mexara. En realidad, no trajimos todas las palabras. Veaji Katani, así es como hay que enseñar esta enseñanza. Sefina Nikne, el barco se adquiere de Meshijá. Veotiyot, de Mesirá. Y los documentos por Mesirá. Es decir, Sheimsor, que le va tras. Hoy me faltan las palabras. Le va a transmitir, no sé si es la palabra. Le va a entregar, va a poner la mano así, el otro va a poner la mano, le está traspasando, eso es, por el traspaso del documento, pero no tirando de él. Rabbi Natan Omer se finaba de Otiyot Niknot Bemeshechau Beshtar. Entonces, por eso, ahí está la discusión. Tanakama dice que una es de una manera y el otro es de la otra manera. Rabbi Natan dice que es tanto uno como el otro, el barco y los documentos, van los dos con Meshechá o con un documento. Ashtar les fina la malí. Entonces, explica la Gemara. El acto de adquirirlo con un documento para el barco, ¿para qué lo necesito que me lo digas? Metal teleji es un bien móvil, un meshijamo ilala, y simplemente con el hecho de tirar de él ya es suficiente. Explica la Gemara. El alab, ¿acaso no te estamos hablando? ¿Sí? Y tendríamos que decir, aji katane, que así es como hay que enseñar la veraita. Sefina niknet be meshija beotiyot be mesira. El barco se adquiere por Meshijá tirando y en los contratos traspasando.
Rabbi Natán Omer, Sefina bemeshechá, veotiyot beshtar. Entonces Rabbi Natán dice, el barco tirando y los contratos o las deudas por un documento. Y explica la cámara. Sefina bemeshechá, el barco tirando, Hainu Tanakama. Esto es lo que dijo el primer sabio. Explica la Gemara, Ela, Ushmuel y Kabinayu. Entonces, Sheahen, efectivamente, según la opinión de los dos, el barco se adquiere por Meshijá, pero para el Tanakama se adquiere únicamente por Meshijá tirando de todo el barco. Y para Rabinatán se adquiere tirando con suficiente con que haya sido un poquito, como dijo Rab en nuestra discusión inicial. Explica la Gemara. Dice, no es así. Le cule alma, todo el mundo está de acuerdo, también los sabios, también Rabbi Natán, y que Rab Shmuel, y que Rab y que Shmuel. O sea, se puede explicar o como Rab o como Shmuel, ven anu yodim kemi, y no sabemos cómo quiere. Ubesfiná, cule alma lo pligue, y para el barco nadie discute, todo el mundo está de acuerdo que se adquiere por Meshechá. ¿Qué pligue beotiyot? ¿Dónde está la discusión? Sobre los contratos de deuda. ¿Acaso el documento se adquiere por traspaso o por Meshija? Ejikamar, así es como que Ejikamar lee Rabbi Natán al Tanakama. Eso es lo que le dijo Rabbi Natán al Tanakama, el primer sabio de la Beraita. Bisfina Badai Modinalach. Yo estoy de acuerdo contigo, seguro que el barco se adquiere tirando de él. Aval, pero Tillot, los contratos, yo opino, y Kashtar, si está escrito un documento de venta, Imkotev Shtar, Mejirá, si le escribe un documento de venta sobre el documento de deuda, te vendo esta deuda, hacemos un contrato, un documento, ahí sí lo adquiere. Y pero si no lo escribes, no lo adquiere. Beplukta, Dehane Tanai. Y explica la cámara. Y esto es como la discusión de esos Tanaim, que vamos a ver más adelante, que vieron Jajamim y Rabbi Natán aquí, de Tania, como se enseñó en la Beraita. Otiot Niknot Bemesirá. Las letras del contrato de deuda se adquieren por traspaso. Diber Rabbi. Son las palabras de Rabbi. Jajamim Omerim, dicen los sabios, Ben Katav, Lo Masar, Uben Masar, Velo Katav. Es decir, ya sea que escribió y no le dio todavía el documento, o que le dio el documento y todavía no escribió. Entonces, no adquiere con estas dos acciones separadas hasta que haga las dos cosas. Que escriba y le traspase el documento de esa nueva venta. De Mayo Quinta, pregunta la Gemara. ¿Como quién vamos a establecer esta discusión? Es la opinión de los Jajamim en esta discusión. Que Rabbi, vamos a decir que es como la opinión de Rabbi. Si es así, se finan a mí, Tikane Bemesira. Entonces también el barco se adquiere traspasándolo. Madua, ¿por qué requirieron entonces que se tire de él? De Tania, como se enseñó en una veraita, se finan Iknet Bemesira. El barco se adquiere con el traspaso, es decir, cuando yo tengo la cuerda, el cabo que ata el barco al puerto, lo tengo sujetado y se lo doy a la persona que lo está comprando y la otra persona lo sujeta. Eso se llama mesirá, ya lo adquirió. Libre Rabbi, esta es la opinión de Rabbi. Jamim Omerim, y los sabios dicen, lo caná, H y shajena. No lo adquieres hasta que no tires de él y lo muevas. O H y skor et mekomá. O hasta que alquiles el lugar que ocupa. Y entonces pasa a estar bajo tu posesión. Está en tu propiedad. Explica la Gemara. Lo calla, no hay dificultad. Can, aquello que dijo Rabbi, que el barco se adquiere por mesirá, ¿de qué estamos hablando? Bereshut Rabim, cuando estamos en el dominio público. De Can, be sitma. Y aquí, cuando dijo que se adquiere solamente tirando de él, estamos hablando de una sitma, es decir, de un callejón. Muy bien. Pregunta de la Gemara. De Mayo Quinta, Lehab Batraita. ¿Cómo vamos a establecer la vereitá última? Ahí dijo que Rabbi dijo que el barco se adquiere por Mesirá y que el barco se encuentra Bereshut Rabim. Es decir,
Vamos a decir que el barco está en Reshuta Rabim, en el dominio público. Si es aquí, Ema Cefa. Si es así, ¿qué vamos a decir sobre el final de la Beraita? Bajajamio Marim Lokana Hashem Shahena. No lo adquirió hasta que no tire de él. No puede ser. ¿Por qué? Porque Meshijá no funciona en el dominio público. Veí Reshuta Rabim. Si estuviésemos en el dominio público, Miman Ogir, ¿qué es lo que va a alquilar como lugar? Es el dominio público. Ve tú. Y además, otra dificultad. Reshuta Rabim, mi caña. Cuando tú tiras de algo en el dominio público, ¿acaso lo adquieres? Veja Abaye, Raba, de Amret al Bayu. Tenemos a Raba y a Abaye y Raba que dicen ambos ellos. Mesirá con Abereshuta Rabim, Ubehatzer, Sheena, Shel Shenehem. La Mesirá, el traspaso, adquiere en el dominio público y en un patio que no es de ellos dos, de las dos personas que están haciendo la compra-venta. Pero Meshijá, con A, Besitma, Ubahazar, Shel Shenehem. Pero el tirar adquiere en un callejón o en un patio que es de ellos. Levantar el objeto con el Macom adquiere en cualquier lugar. El barco no lo puedes levantar. ¿Qué vas a hacer? Entonces explica la cámara y dice, ¿qué significa entonces hasta que no tire de él? Nami de que amar, que fue dicho en las palabras de los sabios. Umay mekoma. ¿Y qué quiere decir hasta que alquile su lugar? De que amar, que fue dicho también en las palabras de Jajamí, según la opinión de Jajamí. Ajikamar, así es como hay que explicarlo. Así Imshajena, Mereshuta, Rabim, Lesimta, perdón, hasta que no lo tires del dominio público al callejón, perdón, Veim Reshuta, Bealim, y si está en el dominio de los dueños, del vendedor, Lokana, no lo adquirió, Asheiskor et Mekoma, hasta que alquile ese lugar donde está. ¿Por qué? Porque está en el dominio del vendedor. Entonces alquilas ese espacio que está ocupando y automáticamente al estar en tu propiedad también lo adquieres. Entonces pregunta la Gemara, Lema, Valle, Berraba, de hambre. Digamos entonces que Abaye y Raba, que en el dominio público se adquiere por Mesira, opinan lo mismo que Rabbi. Amar Rabashi dijo Rabashi, veí de amarle. Y si le dice el vendedor al comprador, Lejazek ukne, ve, adquiere, no, toma posesión y adquiere, y el comprador va y lo agarra. Es decir, que hizo el kinyan de Mesirá a Hinami. Entonces también así, están de acuerdo los sabios que eso sirve como Mesirá incluso en el dominio público. Pero, a Jabe Mayaskinan, aquí de qué estamos hablando. Llamarle, que le dijo el vendedor al comprador, Lej meshoch ukne, ve, tira de ello y adquiérelo. Marsabar, los sabios opinan que Feda, es decir, que el vendedor es Makpid, es decir, que puntualizó en sus palabras, dijo, tira de ello. Solamente si haces Meshijá, lo vas a adquirir. Y por lo tanto no puede adquirirlo. ¿Por qué? Porque está en el dominio público. Y entonces no sirve que tire. Marsabar, y el otro sabio, que es Rabbi, opina, dice, Mar'emakom, Ulo. En realidad, no le está diciendo específicamente que haga Meshijá o que no. Le está diciendo, mira, está ahí, toma, tíralo, o tira de ello, tráetelo. ¿Sí? Que solamente le está mostrando el lugar, no está diciendo específicamente que tiene que tirar de ello para adquirirlo. Amar Raspapa dijo Raspapa, Hayman de Mezaben le Shtara le Jabre, una persona que le vende un documento de deuda a su compañero. Sariech le Miechdable tiene que escribir un documento cuando hace esta venta y le escribe Kenehu Behol Shibuda Debe. Es decir, Takanashtar Hov, es decir, este documento de deuda lo está adquiriendo y todo aquello que está hipotecado a él. Amar Rabashi dijo Rabashi, Amrita Lishmata Kame. Yo dije esta ley delante de Rav Kahana. Vamos a repetir, Amrita Lishmata Kame de Rav Kahana. Yo dije esta enseñanza delante de Rav Kahana. Ve Amrit le y le pregunté,
Ta'ama de Katable Eji. Únicamente porque esto es así. Porque escribió Kaj Kana, así es como adquiere. Aló Katable Agilokane. Pero si no le hubiese escrito ese documento, no lo habría adquirido. ¿Acaso? Es una pregunta. Veji Latsur Alpi se lo gitó Hutzarich. Imken. Entonces, si es así, ¿para qué le da el documento de deuda? ¿Acaso el comprador necesita el papel del documento para tapar algo? ¿Por qué le está dando este pagaré, este documento de deuda? ¿Se lo está vendiendo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Amar Lee me dijo Rav Kahana, efectivamente, Latzur velatzor. Efectivamente, Imlo yechtov lo, esta mujer, si no le escribe el documento que adquieres este documento y todo lo que está supeditado a él, entonces no está haciendo quiñán, ¿sí? Y no podemos decir que ese papel se lo está dando para, para hacer un avión de papel. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día, Hisku Beinsu.